Muy buenas noches a todos y bienvenidos un viernes más a El Catalejo. Una semana en la que seguramente el programa de hoy va a estar muy enfocado en esa amnistía que ya nombraba por primera vez y defendía Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno en funciones, el pasado sábado. A partir de ahí, todos los acontecimientos se han precipitado. Esa reunión con Puigdemont en Bruselas y también el acuerdo ya alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña, con RC, este pasado jueves. Vamos a hablar de todo eso, es básicamente lo que se va a centrar el programa de hoy, sobre la amnistía, que también hemos hablado semanas anteriores, pero evidentemente pues hoy la actualidad manda. Pero antes, ya saben ustedes, vamos a hacer un pequeño repaso por los periódicos de la semana, comenzando con el lunes. Compañeros, ahí lo tenemos, El País publicaba: Abascal le gana la calle al Partido Popular en las propuestas contra la amnistía, aquellas propuestas que hubo el sábado pasado organizadas por Vox y el Partido Popular. Feijóo carga contra Sánchez en Málaga: de tu necesidad un problema, entre comillas. La Razón: los socios marcan el 8N como fecha para la investidura de Sánchez. Salvador Illa y Chimo Puig defienden que la amnistía hace grande la política. Feijóo: los españoles no tenemos la culpa de las necesidades de Sánchez. El líder del Partido Popular acusa al líder del PSOE de negociar la medida de gracia en su beneficio. Pasamos a las portadas del martes. ABC: el emisario del PSOE visita al prófugo Puigdemont para cerrar la investidura. El número 3 de la cúpula socialista viaja hasta Bruselas para legitimar al fugado ante una fotografía alegórica del referéndum ilegal del 1 de octubre y certificar el buen ambiente de las negociaciones. Más abajo, ABC recupera unas palabras de Sánchez: a ustedes se les fugó Puigdemont y yo me comprometo a traerla de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Son declaraciones que realizaba Sánchez el 5 de noviembre de 2019. El País: la reunión entre Puigdemont y el Partido Socialista acerca la investidura. Las dos formaciones dicen que la negociación avanza en la buena dirección. Pedro Sánchez escribe a los militantes que la amnistía es el camino correcto. La princesa Leonor jurará en ausencia de 3 ministros de Sumar. Las portadas del miércoles: El País: la princesa Leonor: pido a los españoles que confíen en mí. El Partido Socialista acuerda con RC la ley de amnistía y encarrila la investidura. La Vanguardia: confiad en mí, palabras de la princesa Leonor. Expreso apoyo de Sánchez a la corona pese a la ausencia de ministros. El Partido Socialista y Esquerra alcanzan un acuerdo sobre la amnistía. Las portadas del jueves: ABC: Esquerra Republicana alardea de extender la amnistía a los CDR procesados por terrorismo. Aragonés asegura que la norma que el Partido Socialista prevé registrar hoy beneficiará a todos los represaliados pese a los límites que se había puesto Sánchez. 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial reclaman un pleno contra el olvido legal. Es abolir el Estado de Derecho. La Razón: Moncloa no quiere disidencia en el PSOE con la amnistía. Alcaldes y dirigentes provinciales reciben llamadas para cerrar filas con Sánchez. Intensas horas de negociación para cerrar el pacto sobre la nación catalana y vasca. RC presume de una amnistía masiva, sin excepciones, que incluye a los CDR y Tsunami. Vocales del Consejo General del Poder Judicial fuerzan un pleno ante una amnistía por el beneficio personal de Sánchez. La mesa del Congreso se expone a incurrir en el delito de prevaricación. Y a la derecha podemos leer: Podemos pide a sus bases un aval para romper con Yolanda Díaz en el futuro. Pasamos a las portadas de hoy viernes. El País: Junts tensiona la investidura al demorar el pacto de la amnistía. La negociación separa en un punto del articulado de la proposición de ley. El acuerdo de PSOE-RC prevé la condonación de deuda y la cesión de Rodiales. Los socialistas dispuestos a aceptar un verificador solo en la mesa de partidos. La Asociación Conservadora de Jueces ve en la amnistía el fin de la democracia. Aznar tacha a Sánchez de peligro para el Estado y el PP incita a Paje a una rebelión. Y por último, La Razón: Sánchez compra la investidura con 15.000 millones y cercanías. RC impone la amnistía total de los encausados por los delitos contra la Constitución. Junts frena el plan del PSOE de cerrar ya la investidura y hoy negociará más cesiones.
Ahí lo tienen ustedes, estas son las portadas de los periódicos principales de la semana en nuestro país. Es el turno ahora de dar la bienvenida a los tertulianos que van a participar hoy en el Catalejo. Adelante, señores. Igual que el pasado viernes, me encuentro en minoría. La mayoría la conforman estos hombres que me acompañan en el día de hoy. A mi derecha, Fran García Parejo, de Sumar, diputado provincial con Andalucía. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Rafael Recio, secretario de Organización del Partido Socialista en Sevilla y parlamentario andaluz. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. A mi izquierda, por el Partido Popular, diputado nacional, Ricardo Tarno. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, pues a ver, buenas noches a todos ustedes también que nos acompañan desde casa. Ya lo he comentado al inicio del programa, la amnistía va a marcar el debate de esta noche. El Partido Socialista en las últimas semanas aquí en el Catalejo intentaba eludir el debate, puesto que decía que hablar de la amnistía era algo heterogéneo, que no se había hecho realidad. Ahora sí, ahora ya Pedro Sánchez el pasado sábado defendía la amnistía en el Comité Federal del partido. Sí, correcto, Ana. El pasado sábado en el Comité Federal al cual pude asistir, bueno, pues el secretario general de los socialistas con firmeza habló de que es el momento del reencuentro con la sociedad catalana. Y en ese reencuentro, pues contar con esa herramienta que permite la Constitución se valoraba como la mejor salida para esa situación conflictiva que España lleva viviendo desde hace años. Y no se trataba de eludir, se trata de atender al aquí y a la ahora, ¿no? Y en semanas antes, pues no teníamos conocimiento hasta el punto que hemos tenido durante esta semana de esa hoja de ruta que, como digo, está marcada por favorecer el reencuentro. Yo creo que es necesario, pese a 40 años de democracia, de poner encima de la mesa lo que es la política, ¿no? ¿Qué es la esencia de la política, ¿no? Ha habido muchos tratados, mucha teorización, mucha reflexión a lo largo de la historia, pero yo creo que hay un denominador común para la política. La política es el arte del acuerdo, el arte del diálogo, el arte de la negociación. Desde Aristóteles, Platón, como digo, se ha reflexionado mucho, pero el denominador común es ese. Y más en democracia. En otros sistemas políticos, pues a lo mejor no tiene tanta cabida ese arte de la política que es la negociación, el acuerdo, el pacto, el diálogo, ¿no? En España tuvimos 40 años donde las lentejas, si quieres las comes y si no también. Y afortunadamente estamos en una sociedad democrática donde se atiende en los momentos a los que hay que hacer frente a retos importantes como el que tenemos, a ese arte de la política que es lo más importante, el diálogo, el consenso y el acuerdo, para superar momentos de conflictividad y de confrontación. No podemos olvidar que esa conflictividad, esa confrontación alcanzó su cenit en este país cuando gobernaba el Partido Popular, donde desgraciadamente pues no es capaz de practicar ese arte de la política, de política con mayúsculas, que es el arte de ese diálogo, de ese consenso y de ese acuerdo. Ante ese reto que tenemos los españoles, lo que hace falta es concordia y restar la discordia que se ha sumado durante los últimos tiempos. Antes de entrar en debate, vamos a ver esas declaraciones de Pedro Sánchez el pasado sábado sobre la amnistía. Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada. ¿Apoyo masivo en ese Comité Federal por el Partido Popular? Si tanto interés había en la concordia, si tan importante era la amnistía, ¿por qué no lo llevaron en su programa electoral a primeros de julio, para las elecciones del 23 de julio? No les interesa España, no les interesa ninguna concordia. Hay que recordar que en Cataluña los partidos con los que van a pactar, Junts y RC, son la cuarta y la quinta fuerza en las últimas elecciones generales. Son partidos cada vez más minoritarios.
porque eso que llaman el conflicto está cada vez más superado en una parte de la sociedad catalana. Es simplemente un acuerdo para mantener el poder, incumpliendo la ley, incumpliendo la Constitución española, donde no cabe la amnistía, no cabe la amnistía en la Constitución. Es haber engañado a los ciudadanos, y está tan convencido de lo que va a hacer que le pregunta a los españoles. Porque hasta ahora lo han mentido, es decir, fueron unas elecciones donde decía justamente todo lo contrario a lo que acaba de decir en este vídeo, lo que acaba de decir Rafa Recio en esta intervención. Han engañado a los españoles. Claro que el diálogo es esencial en democracia, pero el diálogo dentro de la ley, y lo que está planteando el Partido Socialista es una amnistía que no recoge las leyes españolas. Pero es que es más, todavía porque faltan los famosos flecos con Junts, no sabemos en qué consiste esa amnistía. Ya no son solamente aquellos que supuestamente habían cometido los delitos en torno al 1 de octubre, ya hablan de CDR, hablan de delitos de malversación ajenos al delito, incluso hablan de los delitos de la familia Pujol. Es simplemente decirle al resto de los españoles que hay dos tipos de españoles. Unos para los que no hay ley, que son los políticos independentistas catalanes, y el resto de los españoles que tenemos que seguir cumpliendo la ley, que tenemos que seguir pagando nuestros impuestos, que tenemos que seguir yendo en las carreteras a la velocidad que nos marcan las señales, pero hay unos señores que hagan lo que hagan, no van a tener ninguna consecuencia. Y eso es lo que ha llegado el Partido Socialista, a incumplir la ley. A incumplir la ley, porque están diciendo justamente lo contrario que decían hace justo 3 meses. Es muy simple, que le pregunten a los españoles, este nuevo PSOE, si es lo que quieren o no. Pero no se atreven porque saben que los españoles no aguantan esta felonía. Por parte de Sumar, siempre han defendido la amnistía. ¿Ahora contentos con el apoyo también del Partido Socialista? Evidentemente, desde nuestra posición es un importante avance que se lleguen a este tipo de acuerdos, que se hagan este tipo de declaraciones, que se hagan este tipo de defensa. Porque siempre hemos hablado de que cuando fracasa el diálogo, fracasa la política. Lo que pretende este tipo de medidas, lo que siempre hemos defendido con este tipo de medidas, es llegar a una distensión en Cataluña y bajar todas las relaciones y todo los tipos de acciones en este territorio y en el resto de España al diálogo, a la política, a la realidad. Tenemos que ir más allá de las amenazas, de las cargas policiales, tenemos que ir más allá de la quita de competencias, tenemos que llegar a un punto en el que se pueda hablar de realidades, de territorio, de personas, y eso no se puede hacer de otra forma si no es mediante el diálogo. Lo que siempre ha pretendido esta amnistía es empezar de cero, como se han hecho en otras ocasiones, empezar de cero, pero siempre partiendo de la base de un acuerdo previo y de un acuerdo de diálogo, como digo. Acaba de decir el señor del Partido Popular, Ricardo, acaba de comentar que habla de la familia Pujol. El informe que presentó Sumar hace 2 semanas precisamente excluye de esa posible amnistía los casos de corrupción, lo cual dejaría fuera a gente como Laura Borràs o al expresidente de la Generalitat. Pero eso es lo que dice Sumar, pero no es lo que va a pasar. Bueno, pero realmente nosotros, evidentemente, cada uno tendrá que empujar por el lado que le interesa, tendrá que aplicar y que aportar. Ya veremos lo que vais a votar. Bueno, tendremos que cada uno tendremos que aportar la parte que cree conveniente. Por desgracia lo vamos a ver. A ver, Sí, a ver, yo a Ricardo le tengo mucha estima, considero que es una persona, un referente del Partido Popular en la provincia de Sevilla, una persona con mucha talla política, pero desgraciadamente en esa primera intervención ha recurrido al manual, al argumentario que Génova, pues lógicamente distribuye, donde se efectúa un análisis reduccionista, muy reduccionista y muy simplista. A ver, se habla de incumplimiento de la ley por parte del Partido Socialista en este momento, en este ahora que está sucediendo, y no es verdad. Es una absoluta falacia. Es trasladar un mensaje falso al conjunto de la ciudadanía. En primer lugar, porque lo que está haciendo el Partido Socialista es dialogar, negociar, acordar. Lo decía al principio. Eso es esencia de la política, y eso lo permite nuestra Constitución. En segundo lugar, aparte de negociar, acordar, dialogar, lo está haciendo con representantes legítimos de los españoles. Tan legítimo es Ricardo Tarno
diputado en Cortes del Partido Popular como cualquier diputado de Junts, de Esquerra, de Sumar, de cualquier fuerza política. Por lo tanto, esa negociación, ese diálogo, ese acuerdo se hace dentro del marco de nuestra Constitución, absolutamente. Pero es más, es que a sabiendas de que el proceso de investidura de Pedro Sánchez tenía que abordar esa negociación, ese diálogo, ese acuerdo con esa fuerza, ha sido autorizado por el jefe del Estado, por Su Majestad Felipe VI. Es decir, nada de lo que está ocurriendo a día de hoy es ilegal, como dice el Partido Popular. Todo está dentro del marco de la Constitución. Por lo tanto, Ricardo, talla política, la que tú siempre has demostrado en tu bagaje y andadura de responsabilidad en el Partido Popular. No te ciñas a ese argumentario reduccionista y simplista de decir que lo que está haciendo el Partido Socialista es ilegal. Absolutamente falso. El Partido Socialista está cumpliendo escrupulosamente con la Constitución. Es más, lo sabes perfectamente, Ricardo, la Constitución española no prohíbe taxativamente la amnistía como instrumento legislativo, instrumento jurídico del Poder Legislativo. No lo prohíbe. Tampoco prohíbe la esclavitud. No lo prohíbe y a porque nadie se nos ocurre hacer una ley de esclavitud. No lo prohíbe porque si no, ustedes no podríais haber hecho la ley de amnistía. No lo prohíbe, Ricardo. Si no, ustedes no podríais haber hecho la ley de amnistía. Nosotros no hicimos ninguna ley de amnistía. Sí, hiciste mezclar amnistía fiscal. Amnistía fiscal. El argumento es tan pueril que es irrisorio. Mire, documento que firma ayer el Partido Socialista Obrero Español, bueno, no firma nadie, pero bueno, y Esquerra Republicana de Cataluña, y dice: la necesidad de que los acuerdos alcanzados como resultado político del diálogo sean refrendados por la ciudadanía, lo que permitirá cerrar una cuestión pendiente, es decir, después de la amnistía, el referéndum, que es absolutamente ilegal. ¿O nos van a preguntar a los andaluces? No le van a preguntar absolutamente a nadie. Mire, no solamente es inconstitucional lo que plantean, no solamente están vulnerando el Estado de Derecho, sino que además ni siquiera guardan las formas. Hablaba el señor Recio de 40 años de dictadura. Es que, por ejemplo, están llegando a acuerdos, firmando acuerdos con RC y con Junts, cuando están en un proceso de referendo democrático por parte de los militantes. Ustedes son como Franco, hacía el tercio familiar. ¿Cómo van a refrendar un acuerdo si hasta mañana están votando los militantes, señor Recio? Es que es de chiste. Es que ustedes están pidiendo a los militantes voten a favor o en contra de unos acuerdos a los que ya han llegado. Es decir, de verdad, yo entiendo que ustedes, que el señor Sánchez, enfermo de poder, porque es que no se puede entender de otra manera, esté planteando estas cuestiones. Yo, de verdad, paso sonrojo porque yo conozco a algunas personas que estaban aplaudiendo en el comité ejecutivo y sé lo que piensan. Como sé lo que piensa una importante mayoría de militantes y cargos del PSOE con los que hablo. Usted habla del argumentario de Génova. No, es el argumentario que me plantean los ciudadanos en la calle, porque es evidente que hay una indignación. Pero no solamente ayer llegaron a un acuerdo para la amnistía, ¿no? Ayer decidieron condonar 15.000 millones de deuda de una manera unilateral, sin un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin un acuerdo con el resto de comunidades autónomas. ¿Qué van a hacer con el resto de comunidades autónomas? ¿Qué van a condonarnos? Porque para ese bien común con Cataluña que ustedes plantean, hace falta que aquellos que han dilapidado los presupuestos, que han creado embajadas en el exterior, que gastan indiscriminadamente, el resto de españoles les paguemos su deuda y encima tengamos que pagar la nuestra. Vamos a castigar a aquellos que han hecho bien su trabajo. Es decir, es todo aberrante. Las cercanías. Sí, pero... Usted sabe lo que se tarda hoy en un cercanías desde Dos Hermanas a Sevilla, que es una auténtica aberración el funcionamiento. Y ahora les ceden las cercanías.
Pero ¿por qué tienen que ser distintos si son tan españoles como nosotros? A mí lo que Tienen me los gustaría es que mismos Juanma Moreno, derechos y obligaciones como yo pero y como ustedes. a mí lo que me gustaría es tener un presidente en Andalucía. A mí lo que me gustaría es que Juanma Moreno se sentara también en este lugar en vez de estar siempre en la permanente confrontación, y solicitara también cosas como el traspaso de cercanía para Andalucía. Le va a dar a Andalucía los 17.000 millones que nos corresponden. De verdad, por favor. Por favor, pero vamos, podríamos, a ver, apelo al menos a tener un debate un poco ordenado. No vale poner el ventilador, empezar a soltar expresiones gruesas y no ir aclarando, sobre todo a las cosas que se van poniendo encima de la mesa. Empezaba Ricardo hablando de que todo es ilegal, le he dado las razones de que no hay ninguna ilegalidad y rápidamente ha puesto el ventilador para otro lado. Y le preguntaba, si la amnistía es ilegal, ¿por qué la amnistía fiscal que practicó el Partido Popular no es ilegal? ¿Por qué es constitucional esa amnistía fiscal? A todos los que se amnistiaron en esa amnistía fiscal, compañero Ricardo, todos eran defraudadores. Defraudadores del Estado español, no cumplían con la Constitución. Sin embargo, el Partido Popular a esa élite decidió amnistiar. Es decir, nos olvidamos del delito fiscal que habéis cometido con vuestra querida España, llevando vuestros dineros fuera de España, os perdonamos el delito y podéis venir con vuestros dineros nuevamente a España. ¡Qué reencuentro con los defraudadores! ¿Me podrías asegurar, Ricardo, que todos esos que amnistiasteis fiscalmente no han vuelto a cometer el mismo delito después de los años? ¿Tú me puedes asegurar que Puigdemont no va a volver a cometer un delito? Estamos hablando de futuro, yo te hablo de un presente. Sino que ya la amnistía fiscal fue hace años. Después de firmar ya estaban exigiendo un referéndum en Cataluña, que es un delito, porque está prohibido el referéndum. Pero por eso, primer contexto, Ricardo, para ir aclarando cosas. La amnistía política de reencuentro para evitar la confrontación y la conflictividad con una parte de España es ilegal, y la amnistía fiscal mediante la cual regularizasteis el dinero que defraudadores de este país... Estás mezclando. No estoy mezclando, es amnistía fiscal, amnistía política para el reencuentro con una parte de los españoles. Sin embargo, tú lo miras con ese sesgo de discordia que pretende instalar el Partido Popular en el problema catalán. Llamas amnistía fiscal, que es un término que no existe jurídicamente, que es un término coloquial, a una condonación de deudas, que por cierto, primero que le hizo eso un ministro socialista, Francisco Fernández Ordóñez, en el año 83. El primero, pero que periodísticamente o coloquialmente le llamamos no es una amnistía. La amnistía es anular determinados delitos, que para unos señores que... De todos esos patriotas que se llevaron el dinero fuera de España, de esa élite que ustedes perdonasteis. Los patriotas son los que pactan con aquellos que quieren romper España, es evidente. Y aquellos que pactan también con aquellos señores que al menos a mí me amenazaron de muerte, que al menos a mí y a mis compañeros asesinaron. Esos son los patriotas, los que pactan con esa gente. Por lo que se ve, esos son los verdaderos patriotas. Mire, lo que está pasando ahora en España es absolutamente grave. No lo digo yo, lo dice expresidentes del gobierno del Partido Socialista Obrero Español, exministros del Partido Socialista Obrero Español, que se sienten igual de preocupados que yo y que una inmensa mayoría de los españoles por lo que está pasando hoy por hoy en España. Pero Rafa, es que no te he escuchado hablar de amnistía hasta el 24 de julio. Hasta el 24 de julio ningún dirigente del PSOE hablaba de nada de esto. Son los votos que le hacen falta a Pedro Sánchez para mantener una mayoría que además es una mayoría Frankenstein, absolutamente complicada, difícil, que va a hacer imposible el gobierno de España. Porque la señora Díaz dice una cosa de las horas trabajadas, entonces sale el PNV y dice que eso no lo van a votar, pero luego sale Esquerra que dice, es decir, va a ser absolutamente imposible. Ricardo, pero el 23 de julio, el 23 de julio, Ricardo, habló la ciudadanía en democracia. ¿Y ganó las elecciones el Partido Popular? Ganó las elecciones el Partido Popular, al igual que el 2018 aquí en Andalucía ganó las elecciones el Partido Socialista y ustedes os aliasteis con la ultraderecha para quitar al Partido Socialista. Por lo tanto, igual de legítimo lo del 18 con lo que se pretende ahora. Pero el 23 de julio habló la ciudadanía. ¿Pero qué le entregamos nosotros a eso que llama usted la ultraderecha? Perdóname terminar. Pues mira, te voy a explicar. El 23 de julio lo que ocurrió es que habló España.
Y en ese pronunciarse de los españoles, el problema vuestro no es que os faltaran 6 diputados para investir como presidenta Feijóo, os sobran 33. Ese es el problema del Partido Popular, no que le falten 6 diputados para tener la presidencia de España, no, es que le sobran 33. Porque si los 33 de Vox fueran del Partido Popular, no me cabe la menor duda, lo sabemos perfectamente, que se hubiera reeditado con mayor alcance lo que fue el acuerdo o pacto del Majestic de 1996, que fue un punto de inflexión de cara a fortalecer al independentismo catalán. Porque no olvidemos que Junts es heredero del caudal político y cultural de Convergencia y Unión. Y en ese momento, en el 96, fue cuando se adquirió por parte de Cataluña el mayor grado de competencia. Y es más, no olvidemos una cosa, en el año 96... Aznar indultó a terroristas de Terra Lliure, el movimiento independentista que acudió a las armas en Cataluña. Eso lo hizo Aznar, por lo tanto, el 23 de julio, si ustedes tuvierais los diputados de Vox, tendríais el gobierno de España porque hubierais llegado a acuerdo con Junts. Costara lo que costara. El problema no es que os han faltado 6 diputados, es que os sobran 33, Ricardo. Ese es el problema. Porque es mucho más... Perdóname, es que, a ver, llevo ya un rato escuchando aquí. A ver, el Partido Popular es una máquina de crear independentistas. Es una máquina que cada vez que hace una declaración, cada vez que hace una propuesta, multiplica a los independentistas. Ha comentado antes Ricardo que el conflicto ya no es tal, que existen los partidos independentistas, están ya en posiciones bastante más bajas en los sondeos electorales, pero eso no es gracias a la política que el Partido Popular ha llevado durante sus últimos gobiernos de la nación. Esto es gracias a que la política de la distensión ha creado un entorno de debate y de diálogo para que ese conflicto vaya a menos y se traslade todo ese conflicto que estaba en la calle a las mesas de diálogo. Evidentemente ha salido en una de tus comentarios, Ricardo, ha salido la necesidad de preguntar a los españoles y las españolas. Es decir, esto viene a ser lo mismo de siempre. Vamos a hacer elecciones una tras de otra hasta que ganen los míos, que eso es lo que está haciendo el Partido Popular constantemente. En el acuerdo que está leyendo, que ha salido leyendo, a mí me gustaría que siguiera leyendo, porque lo de referéndum le aparece una frase abajo diciendo que se hará una consulta siempre y cuando se alcancen pactos mayoritarios, es decir, que la mayoría de los partidos que están representados en la Cámara de Congreso estén de acuerdo en hacer ese referéndum. No se podría hacer de otra forma, porque evidentemente, como dice, la Constitución no lo permite, y hablando de la Constitución, no todo lo que no aparece en la Constitución es ilegal, porque, por ejemplo, los desahucios no aparecen en la Constitución, y por no aparecer en la Constitución, precisamente, no digamos que se están parando. Entonces, si no aparece en la Constitución, no significa que no sea legal. Romper España, el terrorismo, siempre los mismos temas que están sobre la mesa, y que eso es lo que hace tensionar a la ciudadanía y a las vecinas y vecinos de nuestro país. Está constantemente en la boca con que se rompe España, pero se rompe España por un pacto, pero no se rompe España, sin embargo, por la desigualdad. Hace un par de días aparecía un estudio de la renta per cápita de la ciudadanía, las vecinas y vecinos de nuestro país, y aparecía una brecha enorme entre norte y sur, que eso sí que es una fractura de España. Eso sí que es una fractura de nuestra sociedad. Si se va a agrandar, no porque le vamos a dar más dinero a ellos. Y perdona que termino. Más competencia. Hablando de la condonación de deuda, tampoco has dicho que existe esa misma medida para el resto de comunidades. Pero no igual de generosa, claro. No igual de generosa porque eso viene en relación al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica, y Cataluña se financió más por eso. Esto es como una familia que malgasta, que se van todos los días a comer a un restaurante de lujo y que van acumulando deuda. Y otra familia que con su esfuerzo y su trabajo se queda en su casa, saca adelante a sus hijos y se van endeudando poco. Vamos a quitarle la deuda. Obviamente le quitan el 50% de la deuda a las dos familias, a la que sale todos los días a comer a un restaurante de 5 tenedores y a la que se queda a comer en casa. Hombre, es verdad, le hemos quitado el 50% a las dos familias. Oiga, pero hay una familia que ha sido seria y responsable y otra que no. Mire, aquí, en este país, la izquierda le encanta lo de los discursos. Mire, la ultraderecha, nunca hablan de ultraizquierda, nunca hablan de ultraizquierda, que la hay, que son sus socios. Mire, dos cosas. ¿Qué es más indigno? ¿Ser socio de un asesino de un terrorista como Otegi,
o de un militante de Vox. Es que a ustedes prefieren ser socios de un terrorista confeso como el señor Otegi. Y eso no le da ni vergüenza ni pudor. Un señor que mandó secuestrar a un compañero mío, a Javier Rupérez, que mandó matar, como se está viendo ahora en algunos sumarios, y ese es su compañero de gobierno y les parece de coalición parlamentaria. Luego ustedes hablan de la brecha del norte y del sur. Llevan 6 años gobernando. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Si parece... Llevan 5 años gobernando en Andalucía y la brecha cada vez más grande. Es que a ver si algunas cosas va a ser competencia... Después de 40 de gobernando. Claro, bueno, y esos 40 van a durar 60 más, por lo visto. Un momentito, habla Ricardo de vergüenza. Tenemos declaraciones del portavoz del Partido Popular, presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras saltar esa defensa de la amnistía de Pedro Sánchez el pasado sábado. Son declaraciones del presidente del PP en la puerta del Congreso, antes de la jura de la princesa Leonor. Está coleccionando una serie de decisiones y una serie de fotos que avergüenzan a la mayoría de los que han sido y los que son votantes del Partido Socialista y que va a avergonzar en el futuro al Partido Socialista. Lo lamento profundamente, pero ayer era la imagen no de una reconciliación, ya me gustaría, era la imagen de una humillación y la imagen de una rendición. Ayer el Partido Socialista fue a rendirse y a rendir pleitesía a una persona que tiene cuestiones pendientes con el Tribunal Supremo y que ha acreditado que sin él el señor Sánchez no es nada. Lenguaje belicista, rendición, lógicamente en ese planteamiento de entender la política del Partido Popular desde la discordia. Poco afortunado hablar de colección de fotos cuando Feijóo todos sabemos que tiene también una colección de fotos nada, lógicamente, para no avergonzarse de dicha colección de fotos que tiene Feijóo. Pero bueno, yo intento volver, lógicamente, a poner el debate que tú planteabas, Ana, encima de la mesa, ¿no? Pero con rigor, no poniendo rápidamente el ventilador, diciendo palabras gruesas y no aclarando las cuestiones, ¿no? En mi primera intervención lo ponía de manifiesto, o sea, todo lo que se está desarrollando durante estos tiempos se está desarrollando dentro del marco de la Constitución, el diálogo, el acuerdo con las distintas fuerzas políticas que han surgido de esas elecciones del 23 de julio. Todo es legítimo dentro del marco de la Constitución y se está desarrollando todo dentro del marco de la Constitución. Llegamos a ese elemento que está generando, bueno, pues tanta perturbación en el Partido Popular, denominado amnistía. Ya hemos visto que a la hora de poner encima de la mesa el debate sobre esa amnistía fiscal que hizo el Partido Popular en su momento para que todos aquellos que habían defraudado al Estado español, a esa élite que se había llevado el dinero fuera de España, bueno, pues se le perdonaran todos sus delitos, ahí no hay ningún tipo de problema, evaden lógicamente ese discurso. Pero me voy a ir a algo más. Ricardo, tú eres consciente, al igual que yo en aquel momento tenía 2 años, yo creo que tú tenías algunos más, pero eres consciente, al igual que yo, que nuestra democracia, la nuestra, después de 40 años, se sustenta sobre una ley de amnistía. La ley de amnistía del 15 de octubre del 77. Ese es el mejor ejercicio de concordia que ha habido en España, entre españoles y españolas. Una ley de amnistía escueta, breve, 12 artículos, firme, contundente, donde lo que permitía esa ley de amnistía era que los pocos presos políticos que quedaban en la cárcel salieran y los muchos torturadores y verdugos nunca fueran juzgados, no pasaran por juicio, ni existiera en España una comisión de la verdad. Esa ley de amnistía, esos 12 artículos posibilitaron nuestra democracia. Esa ley de amnistía, esos 12 artículos favorecieron una constitución como la que se aprobó un año después, en el 78. Casualmente, el Partido Popular, que ahora habla mucho de concordia, el posicionamiento que tuvo el Partido Popular en esa ley de amnistía fundamental, pieza clave para nuestra democracia, fue la de abstenerse. Fue el único grupo político en abstenerse. Salió con 296 votos a favor y 18 abstenciones, de Alianza Popular. Alianza Popular, que todos tenemos que saber, que parece que hablaba antes Ricardo de recordar, pues claro que es importante recordar. Alianza Popular, bueno, el Partido Popular hoy en día es heredero de todo el patrimonio cultural y político de Alianza Popular. Bueno, pues Alianza Popular y su portavoz en ese debate de la ley de amnistía, Antonio Carro,
exministro franquista de la presidencia, exmiembro de Falange, llegó a decir que la amnistía no era algo propio de un país que aspiraba a la democracia y que la amnistía no era una buena medicina. La amnistía salió adelante y la amnistía demostró ser la medicina que España necesitaba para construir una sociedad democrática. Eso sucedió en España en el año 77. Entonces, si nos vamos a un razonamiento... Me estás comparando la España del 2023 con la del 77. No, es que la España... Ricardo, la España... Te has calificado tú solo. No, Ricardo, la España actual... ¿Me permites terminar o no te interesa recordar? No te interesa recordar, Ricardo. Es que es el problema del Partido Popular. Desprecia hechos acontecidos, fabrica hechos alternativos para sentar su relato de posverdad cada vez que le viene bien. Ese es el Partido Popular. Despreciar los hechos acontecidos, fabricar hechos alternativos y entrar con su relato de posverdad. Ese es el Partido Popular. Ese es el Partido Popular. En el 77, cuando se aprueba la amnistía, como muy bien ha dicho Rafa Recio, no existía Constitución. Los delitos que habían cometido esas personas habían sido juzgados por tribunales que no tenían un origen democrático. Por tanto, tenía todo el sentido del mundo esa amnistía. Se elaboró la Constitución española, donde se incluye el indulto individual, donde está recogido el indulto individual, pero no la amnistía. Y evidentemente, a partir de ese momento, jueces, fiscales, son personas que han aprobado su oposición con un verdadero talante democrático. Nuestras leyes emanan del Parlamento, no son leyes que venían de decisiones dictatoriales y, por tanto, claro, lo que estamos poniendo ahora en duda es que todo el trabajo de una serie de jueces y fiscales que han hecho su trabajo según ordenan las leyes que han emanado de parlamentos democráticos, lo ponemos en cuestión, porque un señor que se metió en el maletero de un coche, que salió huyendo de España porque incumplía la ley y no tuvo el valor de enfrentarse a los tribunales españoles, y a los que el presidente del gobierno prometió a todos los españoles que iba a traer a España para juzgar, o sea, el señor Pedro Sánchez, que podemos verlo en algún vídeo por ahí, prometió a los españoles solemnemente que él iba a traer a Puigdemont a España para ser juzgado según las leyes españolas. Ahí está, la hemeroteca. Ricardo, no se fue a las Islas Fiji ni a las Islas Vírgenes, se fue al corazón de Europa, a Bruselas, y alemanes y belgas no han estado mi querido Rafa, como soy mayor que tú, he visto como jueces belgas convirtieron Bruselas en un santuario de asesinos etarras. De gente que pegaba tiros en la nuca. Por cierto, también lo fue la democrática Francia. Es que eso no me sirve a mí. Puigdemont huyó de España en un maletero. El señor Sánchez prometió traerlo. Y no solamente, claro que lo va a traer, pero no para juzgar como lo prometió, sino para hacerlo el referente de la democracia en España. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Que ustedes ahora, de verdad, dicen que yo estoy tan seguro de lo que estoy haciendo, de verdad. Pues convocó unas elecciones y les van a votar todo el mundo. Si como todo el mundo quiere concordia, hasta que gane elecciones, hasta que gane el Partido Popular, hasta que gane el Partido Popular. Ustedes se ha ido muy bien en Cataluña. Gobernaban el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación. No gobiernan nada, porque los que le conocen no los votan. Si es que no gobiernan en ningún sitio. Son un partido, mire, yo soy diputado muchas veces. Yo he conocido a ustedes con esa gente que venía a cambiar el mundo. Era un grupúsculo que está al servicio del Partido Socialista, apenas un número insignificante de diputados en 11 partidos, de verdad, con todo el respeto. Sin entrar en calificativo ni cosa gruesa ni nada de eso, que no viene al caso. El Partido Popular no se ha enterado de cómo funciona la democracia. Es una anomalía democrática. Aún no se ha enterado. Antes hablaba de que la gobernabilidad va a ser imposible porque hay que llegar a acuerdos con uno, con otro, es que eso va a ser muy difícil. Democracia. En eso consiste la democracia. El Partido Popular no se ha enterado todavía que fue el partido más votado, pero no ganó las elecciones. Es un poco lamentable que el Partido Popular, los dirigentes del Partido Popular no tengan la capacidad para entender eso. ¿De verdad una persona que, como usted dice, huyó en un maletero es el principal problema de España?
¿de verdad ese es el principal problema? Nosotros seremos un grupúsculo, pero somos un grupúsculo que entendemos que el principal problema de España radica en la jornada laboral, en los salarios, en las viviendas. Ahí es donde radica el principal problema de España, de las españolas y de los españoles. Pero es que además, estamos hablando de una amnistía, estamos hablando de volver a empezar en un diálogo y se echa la mano a la cabeza cuando va a ser un número muy inferior a los 1.443 indultos que el gobierno de Aznar, que el Consejo de Ministros de Aznar dio. ¿Sabe por qué? Por el fin del año jubilar. Es que estamos hablando, eso sí que puede ser un indulto general, algo que sí prohíbe la Constitución. Algo que sí prohíbe la Constitución. En aquel momento no hubo manos a la cabeza ni nada de eso. Estamos hablando de volver a traer la política a lo que importa, y ustedes siguen llevando la política una y otra vez a lo que les interesa. Vamos a hacer elecciones hasta que ganemos nosotros. Claro. O vamos a embarrar el terreno tanto que no se puede hablar de los temas principales que a las personas de este país les importan: vivienda, salario, trabajo. Y eso es lo que constantemente están llevando. La táctica del líder ideológico que salía ayer diciendo que Pedro Sánchez es un peligro para España. Un peligro para España es aquel que busca la discordia permanente si no tiene el poder. Las palabras de Aznar ayer. El ideólogo del Partido Popular, el que sigue siendo ideólogo del Partido Popular, bueno, pues no tiene sentido que un expresidente diga que un candidato a ser investido, elegido por su majestad el rey, ponga de manifiesto que por practicar el diálogo, intentar llegar a acuerdos desde un punto de vista democrático con todos los representantes legítimos del pueblo español en las Cortes, pues Aznar diga que Pedro Sánchez es un peligro para España. Un peligro para España es el que busca la discordia. Un peligro para España es el que no entiende cuáles son las reglas de la democracia. Un peligro para España, lógicamente, es el que deja, como demócrata, de buscar la verdad, desprecia los hechos acontecidos, fabrica hechos alternativos para sentar su relato de posverdad interesado. Eso es lo que hace el Partido Popular, y el principal enemigo de España es aquel que favorece la discordia, no el que intenta llevar a España a la concordia, al reencuentro, que es que no tiene nada que ver la situación de conflictividad, de confrontación entre el Estado español y Cataluña, a la que dejasteis ustedes. No tiene nada que ver. Que Puigdemont se fue en el maletero siendo presidente del gobierno. Si están tan seguros Feijóo, que la conflictividad en Cataluña... De que eso es lo que quieren los españoles, ¿por qué no le preguntan? Porque es que les han engañado, ustedes han engañado a los españoles, porque ustedes no estamos hablando, con todo el respeto, no estamos hablando de la ley la amnistía, que tiene menos importancia. Seguridad, la amnistía fiscal. Por ejemplo, la ley de amnistía fiscal, de seguridad, que tiene menos importancia. La ley de seguridad marítima, por ejemplo. No. Ustedes pueden... está claro. Bien, estamos hablando de un hecho importante. En su programa electoral no aparecía en ningún momento ni la amnistía, es todo lo contrario, ni la cesión de cercanías a Cataluña, ni un sistema de financiación específico para Cataluña. Nada de eso venía. Entonces, ustedes ahora plantean eso, con lo cual es una estafa para sus electores, porque estamos hablando de un nudo absolutamente gordiano. Pero mire, tan estafa es proponer a Pedro Sánchez formar un gobierno en la investidura, en el proceso de investidura de Feijóo. Eso es una falsedad. 5 años lo que pretendía Feijóo con Pedro Sánchez cuando ha hablado en todo momento de derogar al sanchismo, que rápidamente cambiaba sus propuestas 5 años gobernando España. La vivienda más cara. El poder adquisitivo de los españoles es menor. Las infraestructuras, yo no les invito a que cojan cualquier tren de cercanías o de media distancia. Jaén, Sevilla, 5 horas, 3 horas de retraso de media diarias. Es decir, tampoco se preocupan porque, es decir, hoy para un joven español es mucho más caro adquirir una vivienda que hace 5 años. Alquilarla es imposible. Pero, Ricardo, hoy los españoles tienen Ricardo, si entramos en esa materia, ingresos. Pero si vamos a entrar un momentito, nos tenemos que ir a publicidad. Unos minutos y volvemos enseguida.
Continuamos en el Catalejo. El Partido Socialista ya tiene firmado un acuerdo de gobierno con Sumar y también ha firmado ya un acuerdo de investidura con RC, queda Junts. Pero el señor del Partido Popular, diputado nacional Ricardo, hablaba de las infraestructuras, estaba haciendo un balance de los 5 años del gobierno del Partido Socialista y Sumar en nuestro país y estaba bueno, pues planteando una serie de deficiencias que él considera deficiencias y también opinión. También ha hablado el señor Ricardo sobre la opinión de los vecinos, sobre esa frustración que tienen con respecto a la amnistía. Nosotros tenemos un artículo, una columna a modo de opinión de Ezequiel García que nos traslada esa opinión de la ciudadanía. Ya ha llegado la amnistía. Evidentemente era cuestión de tiempo. Era cuestión de sentarse, era cuestión de pactarlo. Delante de la foto de aquel referéndum ilegal del 1 de octubre. Da igual. Todo vale. Y todo vale para mantenerse en la Moncloa. Y todo vale aunque se venda parte del Estado. Y todo vale sin saber siquiera si en el futuro todo esto será legal o no. Pero me quiero detener en algo que realmente me ha llamado la atención. No sé si han visto a la Federación Socialista Andaluza aplaudir como si no hubiera un mañana cuando Pedro Sánchez el pasado fin de semana anunció que estaban negociándola. Prácticamente horas después de que la futura reina de España, Leonor, jurara la Constitución, se llegó al acuerdo con Esquerra. Y ahora yo lanzo esta pregunta. ¿Cómo pueden defender nuestros parlamentarios socialistas andaluces en el Congreso de los Diputados esta amnistía en la que no creían hace apenas 2 o 3 meses? ¿Por qué no la incluyeron en el programa electoral cuando estaba cantado que o era eso o no podían llegar a ningún tipo de acuerdo? Déjenme decirles algo. Como andaluz, hoy me siento avergonzado. Y no por nada, simplemente porque de nuevo la blanca y verde ha sido pisoteada. Muy buenas noches. Bueno, esa es la opinión de Ezequiel García, analista político del Correo de Andalucía, diario que todos ustedes conocen en la mesa. Rafa. No, importante sesgo el de Ezequiel, respetado, lógicamente, pero que lógicamente no comparto, ¿no? No comparto por la sencilla razón de que lo que, como he dicho desde el primer momento, la política requiere de altura de mira y requiere de grandeza para atender los momentos a los que hay que hacer frente, ¿no? Y no podemos olvidar de dónde venimos. Venimos de un grado de confrontación, de conflictividad, de un golpe que se le dio al Estado democrático español aquel octubre en Cataluña y, lógicamente, hay que reconducir la situación. Hay que reconducir la situación. Y la situación se puede reconducir, ya lo decía Aristóteles, el hombre es un animal político, todos nos tenemos que enfrentar a problemas en nuestra cotidianidad. Y todos desde nuestro ámbito individual resolvemos los problemas con diálogo, con acuerdo. Por lo tanto, en un problema que es colectivo, como el que tiene España, no cabe otra que tender la mano, apostar por la concordia, favorecer el diálogo, favorecer la negociación, favorecer el acuerdo. Porque si no, ¿qué otra solución? ¿Hacemos que vuelva nuevamente a crecer ese grito de una parte de españoles que no tenía ningún sentido en democracia de la por ellos? Hemos visto como durante estos 5 años pues los lazos amarillos se han desteñido, las señeras en los balcones se han deteriorado y se han desteñido, y eso es fruto de un proceso de negociación, de acuerdo y de diálogo. Por lo tanto, tenemos 2 opciones: o profundizar en esa concordia, en ese encuentro, en ese reencuentro con la sociedad catalana que hoy por hoy, después de estas últimas elecciones, el 80% de los catalanes apuestan por esta vía del acuerdo y el entendimiento, o lógicamente volver a tiempos pasados donde la conflictividad, la falta de entendimiento y que se produjera lo que se produjo, que no olvidemos que vino de la mano de la gestión de esa situación por parte del Partido Popular, pues nos lleve a momentos de tensión. Yo creo que a ningún ciudadano le gusta la confrontación ni la conflictividad. Todos, al fin y al cabo, tendemos a entendernos y a llevarnos bien, y es lo que tenemos que valorar por encima de todo. Esa hoja de ruta para el encuentro y el entendimiento con Cataluña,
o una hoja de ruta donde lógicamente se ahondará, como ya se ahondó, en la confrontación y el alejamiento entre catalanes y españoles. Por lo tanto, la visión de Ezequiel la respeto, pero no la comparto. Yo no me avergüenzo como parlamentario andaluz de defender el reencuentro entre los pueblos. Lo dice el preámbulo de nuestra Constitución. Españoles y pueblos de España. Y lo dice el artículo 2. Regiones y nacionalidades. Por lo tanto, en el marco de la Constitución abordemos el entendimiento entre los pueblos de España, entre las regiones de España, entre las nacionalidades de España, que España es muy plural y no es más patriota el que grita con fuerza hacia el exterior un viva España, es más patriota desde mi punto de vista el que siente en su interior el problema que afecta a cualquier compatriota. Y cuando quiera, Ricardo, hablamos de por qué el Partido Popular no ha defendido ninguna de las medidas del escudo social y sí todos estos que al parecer quieren destruir España han estado en los momentos que España la necesitaba para sacar medidas adelante y ustedes siempre creando discordia. Fran. Sí, bueno, el a por ellos creó una fractura casi que parecía insalvable en aquellos momentos cuando el 1 de octubre la sociedad catalana decidió participar en un referéndum que no era vinculante, por otra parte, pero ese a por ello, ese que se cantaba desde los autobuses de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado enviados a Cataluña a reprimir esa consulta. Y es necesario volver, como he dicho antes, es necesario volver al diálogo, volver a hacer política con mayúsculas, volver a la política de los acuerdos y en ese estamos. Evidentemente, esta opinión que hemos visto ahora no la puedo compartir, no la compartimos y creo que parte desde un punto de partida erróneo. Una vez más se pone en comparación una posible amnistía o una amnistía que aún no conocemos el texto. Un acuerdo de gobierno se pone en comparación con Andalucía. Como andaluz se siente avergonzado de lo que ha dicho. Mientras tanto, tenemos un gobierno en Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno, que lleva 5 años metido en la confrontación constante, metido en la pelea constante y en el revanchismo y la política a la contra con el gobierno de España, en lugar de hacer política para Andalucía, para las andaluzas y las andaluces. Hemos hablado antes de la brecha de igualdad, de la brecha de renta per cápita y Ricardo hablaba de que el gobierno de España no ha hecho nada, pero es que resulta que este gobierno de Andalucía, que tiene en su territorio las ciudades más pobres del territorio español, no hace nada tampoco y se enorgullece de hablar de superávit en sus presupuestos un año tras otro, mientras no aplica los fondos que le llegan del Estado para el empleo. Ya se ha hablado muchas veces de los fondos que le llegan del Estado para el empleo y que no aplica porque prefiere estar metido en esa pelea y en esa política a la contra constante de lo que se hace desde Madrid. Mira, Andalucía tiene entidad y capacidad suficiente dentro de su gobierno, dentro de sus instituciones como para hacer política propia. Tiene capacidad para eso. Se hablaba de cercanía, de la infraestructura. ¿Por qué Andalucía no reclama esa infraestructura? Perdona, déjame que termine. Y su gobierno se ha negado. ¿Por qué no reclama esa infraestructura? Porque sabe que entraría en una precariedad como ha entrado la educación o como entra la sanidad. Porque si Andalucía reclamase cercanía y tuviese en su mano poder ampliar y mejorar la frecuencia de ese transporte que tanto se ha quejado, seguramente terminaría como está terminando la educación o la sanidad con esas listas de espera interminables. Por ello, a la hora de avergonzarnos de un pacto de gobierno que se va a hacer para una gobernabilidad de nuestro país, a avergonzarnos como andaluces, avergoncémonos de que tenemos un gobierno en Andalucía de que solo habla para confrontar. No habla para hacer política a favor de los andaluces y las andaluzas. Después, es que es simpático. El 23 de julio, ustedes lo han dicho, que las elecciones la gana el Partido Popular. Es decir... yo he dicho que fue el partido más votado, no que la ganó. El más votado, sí, gana las elecciones y es el más votado. Luego no tiene mayoría para gobernar, es correcto. Pero lo que es evidente es que los españoles no refrendan mayoritariamente el gobierno de Pedro Sánchez, ni el de la señora Díaz, porque si no hubieran sido el partido más votado, no lo refrendan. Al señor Moreno, que tanto se mete usted con él, en la última vez, es que un poco más y no salen ustedes. Es que ni salen, es que es de chiste, es que es todo. Elecciones, los andaluces, pero cuando los andaluces hablan les molesta,
Porque, no habló usted, señor Recio, habló usted, pero los andaluces hablaron en las elecciones autonómicas y hablaron mayoritariamente que las políticas del señor Moreno son las que ellos respaldaron. ¿Alguna vez hemos dicho que el gobierno del señor Moreno sea un gobierno legítimo? ¿Cómo sí, hacen ustedes con el gobierno yo le de recuerdo, España constantemente? No sé si fue usted personalmente, pero muchos compañeros de sus partidos, porque son muchos partidos, los recuerdo en una cosa que se llama Rodea al Parlamento Andaluz. Pero eso no fue eso lo recuerdo yo, eso lo he vivido yo, no ha sido en el porque 2022, Ricardo. no aceptaron el resultado electoral. No aceptamos un pacto con la ultraderecha. Claro. Eso es lo que nos ustedes acepta. son la ultraizquierda y con ustedes se puede pactar. Y con los asesinos de Bildu se puede pactar. ¿Usted prefiere pactar con un asesino? Con un asesino prefiere usted pactar que pactan en el País Vasco. Con ningún asesino. Sus compañeros de partido en el País Vasco. Sí lo hacen. Sí lo hacen. Pero Ricardo, sí lo hacen. Sí, yo entiendo que todo esto es enormemente complejo para ustedes. Mire, el 4 de diciembre conmemoraremos por qué los andaluces tuvieron que salir a la calle, porque no querían ser menos que los catalanes. Lo que se planteó ayer en el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña es que volvemos a ser menos, que hay dos Españas. Bueno, algunos quieren una sin Cataluña, pero los que creemos en la España con Cataluña, hay dos Españas. Una, la que va en autopista, la que va en buenos coches, Cataluña y el País Vasco y el resto. Y eso es lo que no vamos a consentir desde el Partido Popular, ni van a consentir los andaluces. Pero ya les advierto a ustedes. Ahí nos vamos a sumar. El tiempo nos pondrá a todos en nuestro sitio. Y el tiempo electoral nos va a poner a todos en nuestro sitio. Tú lo has dicho, el tiempo da y quita razones. Claro que siempre da y quita razones. Pero lo más importante, si en estos 4 años de gobierno de Pedro Sánchez, supuestamente con las políticas que había hecho el señor Sánchez, negándose a traer a Puigdemont, negándose a ninguna amnistía y cumpliendo la ley, según usted, habíamos avanzado tanto en Cataluña, ¿por qué no seguimos por ese camino? Se lo voy a explicar yo, porque me hacen falta los votos de Junts para gobernar. Y por eso cambio toda mi política en Cataluña, la cambio, porque necesito los votos de Junts para gobernar. Todos los españoles sabemos que el único motivo no es la concordia, sino es un sillón en la Moncloa. Claro. Y lo sabes perfectamente, Rafa, lo sabes perfectamente. Sí, claro. Igual que tú tienes que entender, Ricardo, y asumir y aceptar, y a partir de la aceptación uno puede crecer, pero siempre hay que aceptar primero. Tienes que aceptar que lo que os sobra son 33 diputados. Que no es que os falten 6, os sobran 33, porque si no se hubiera reeditado, como dije al principio, lo que en su momento llevó a Aznar a ser presidente de España. Claudicar entre Convergencia y Unión, dando el mayor grado de competencia que nunca recibió Cataluña, que fue de manos del Partido Popular, e indultando a terroristas de un movimiento independentista terrorista catalán como era Terra Lliure. Pero hay que recordar, claro que hay que recordar, sobre todo porque el tiempo da y quita razones. Y a mí me gusta muchísimo escuchar ahora a los dirigentes del Partido Popular con ese marketing de neoandalucismo, que defiendan la igualdad de Andalucía con el resto de España. Que la defiendan ahora, 40 años después, porque cuando hubo que defender que Andalucía no se quedara atrás y jugara en primera división, ustedes, por eso es buena la memoria democrática, hay que recordar que cuando llegó la hora de practicar una amnistía en este país en el 77, Alianza Popular se puso de perfil y se abstuvo. Hay que recordar que cuando hubo que votar una constitución que ha demostrado que es una de las mejores constituciones del orden occidental, el Partido Popular, Alianza Popular no estuvo. Pero igualmente hay que recordar que cuando quisimos los andaluces tener una autonomía de primera categoría, Alianza Popular no estuvo, es que ustedes nunca han estado. Por eso, reitero, ustedes son especialistas, y eso no es, y no digo que tú no lo seas, pero la estrategia del Partido Popular de despreciar los hechos acontecidos, fabricar hechos alternativos para asentar su relato que le interesa electoralmente en cada momento, eso no es democrático. Se aleja de la verdad, y todo lo que se aleja de la verdad no es democrático. No estuvieron cuando este país necesitó concordia, se pusieron de perfil. No estuvieron para respaldar firmemente la Constitución, se pusieron de perfil. No estuvieron para que Andalucía tuviera una autonomía de primera categoría, se pusieron en contra. Por lo tanto, no pueden dar ninguna lección. Y es doloroso para un demócrata convencido, como lo soy yo, somos los socialistas, y que hemos sufrido el terrorismo de ETA, que salgan continuamente con ese argumento. Mira, Ricardo, yo en esa época
cuando aquí en Sevilla, por ejemplo, tus compañeros, los míos también, Jiménez Becerril, fueron asesinados. Yo en esa época era universitario, todos los días cogía mi autobús en cama, iba hacia Sevilla, a la estación de Córdoba y me iba andando al Rectorado. Yo he sentido el miedo en mi cuerpo, he sentido de que pudiera pasar algún atentado. Y tú sabes con lo que soñaba un joven en esa época, que el terror se abandonara y que se dedicaran a la política. Y eso lo conseguimos con nuestra democracia, con nuestra Constitución. Que se abandonara el terrorismo y que se dedicaran a la política. No lo conseguimos. Sí, lo consigue la Constitución, la democracia, el acuerdo, el diálogo, la negociación, donde estuvo el Partido Popular, la Guardia Civil y el CNI. Y el Partido Popular y el Partido Socialista. Y conseguimos lo más importante, que dejaran las armas. Todos soñábamos con que hicieran política y dejaran las armas. Bueno, no dejaron y lo las conseguimos. Armas, se las quitamos. Lo conseguimos. El Estado de Derecho les quitó las armas. Lo conseguimos. Por lo tanto, es doloroso la revisión. Mira, Rafa, de posverdad que siempre hace el Partido Popular a la historia de España. De lo que es democracia. Te voy a poner un ejemplo de lo que es democracia. Por un dirigente del Partido Socialista. Sí. Hay un dirigente del Partido Socialista que se presenta a las elecciones con un discurso. Y ese discurso era un discurso enormemente antibelicista y que España entrase en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la NATO en sus siglas originales en inglés. Ese señor que le dijo a los españoles que no íbamos a entrar en la OTAN, cuando se da cuenta de la geopolítica de la que forma parte España, entiende que España no tiene otro lugar que formar parte de la Alianza Atlántica. Correcto. Y con valor, le dice a los españoles: yo os dije una cosa y quiero hacer otra. Y lo que voy a hacer es preguntaros. Y convocó un referéndum, donde muchos dirigentes del PSOE estaban en contra. Y él se implica personalmente. Los españoles decidieron confiar en ese líder. Votamos que sí al ingreso en la OTAN. Y hoy España es un país que forma parte de esa alianza, con enorme éxito, aunque vuestros socios de gobierno creen que no tendría que existir la alianza y que tendríamos que salir de ella. El señor Pedro Sánchez hace una política en Cataluña que según tú es exitosa y el 24 de julio la cambia radicalmente por 5 votos. Y en vez de tener el valor de decir a los ciudadanos: me he equivocado, tengo otra política en Cataluña porque creo en la concordia por encima de cualquier cosa y os voy a preguntar, no. Lo que hace es, a escondidas, hasta las fotos finales. La ignominia de la reunión de Santo Cerdán en Bruselas, que no ya es la reunión, es la reunión bajo un cuadro que representa actualmente, no sé dentro de unos meses, pero que actualmente representa un delito, ante unas urnas que declaró el Supremo ilegales. Se sienta el número 2 o 3 del Partido Socialista y en vez de decirle a los ciudadanos: yo voy a cambiar radicalmente, díganme sí o no, han decidido pues saltarse ese acto de valor y plantear pues un acuerdo desde mi punto de vista a espalda de la ciudad, desde mi punto de vista de espalda a la ciudadanía. Aznar fue tan valiente como Felipe y nos llevó a un referéndum para ir a la guerra de Irak. La geopolítica la entendió Aznar igual que Felipe. Claro que no pueden dar ninguna lección. Por cierto, a lo que nos llevó, el gran peligro de la democracia es ese señor. Qué éxito los argumentarios de Génova, porque opinadores, periodistas, con la gente con la que desayuno, todos los repiten constantemente. Están avergonzados del comportamiento de los dirigentes del Partido Socialista. ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! Perdona, pero a mí me gustaría volver a la política. Me gustaría volver a la política porque realmente, al final, la política de España durante estos últimos 40 años, ha sido lo que se está reflejando aquí. Que es el Partido Popular le tira los trastos al Partido Socialista, el Partido Socialista le tira los trastos al Partido Popular, se van alternando y así es como hemos ido no avanzando mucho en estos últimos 40 años. La política ha cambiado, eso ya no existe. Ahora existe la necesidad de llegar a acuerdos, porque existe una pluralidad política que enriquece nuestro país y que eso es algo que el Partido Popular aún no ha asumido de ninguna de las formas. Hablaba Ricardo de la necesidad... Hablaba Ricardo de la necesidad de decir Rafa, que lleva Rafa argumentando todo esto
ha dicho Ricardo hace ya, bueno, lo ha dicho bastantes veces, ha repetido, que se ha cambiado antes del 23 de julio y después del 23 de julio se ha cambiado totalmente porque no se llevaba en el programa político, porque el PSOE, bueno, yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no nos muestra el Partido Popular de una vez cuál es su modelo de Estado? Porque es que está pactando en las comunidades autónomas con aquellos que quieren eliminar las comunidades autónomas. Que está fuera de la Constitución, el propósito. Y que ya ha dicho varias veces que la Constitución que hay sobre la mesa tampoco le gusta. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el más allá del 155, más allá de la por ello, más allá de esto es ilegal, ¿cuál es el modelo de Estado? ¿Cuál es el modelo de Estado con las necesidades actuales y el sentir actual de la ciudadanía de España? Te lo digo yo, ¿cuál es el modelo? El modelo es que le sobran 33, porque si no, la amnistía vendría de mano de Feijóo. Porque el Partido Popular, termino un segundo, porque el Partido Popular lleva enfrascado muchos años en esta política de discordia y en esta política de embarrar el terreno sobre el que debatimos, pero todavía no conocemos cuál es su modelo de Estado para la España actual. No conocemos cuál es, ni antes ni después de las elecciones. Directamente el Partido Popular dice todo lo que sea, lo que se salga de este conflicto que yo estoy planteando está mal. Bueno, Fran plantea una pregunta, nos tenemos que ir a publicidad, volvemos enseguida y Ricardo contesta que tiene ganas. Sí. Antes de irnos a publicidad, Fran de Sumar planteaba una pregunta sobre la mesa. ¿Cuál es el modelo de Estado del Partido Popular? Pues muy simple, el modelo de Estado que recoge la Constitución española, el modelo de la España autonómica, donde todos los españoles somos iguales ante la ley, hayamos nacido donde hayamos nacido. Hay partidos que son confederales, federales, asimétricos, ¿no? El Partido Popular cree en el modelo actual y defiende el modelo actual. Eso es inamovible. Es inamovible. Pero eso es para siempre. No, para pase nosotros lo que sí. pase, es para siempre. Para nosotros sí. Fíjate, como para nosotros es inamovible la defensa de la propiedad privada. Claro que sí. Pero, claro, Ricardo, pero ¿cómo casa sí. eso, Ricardo, que vuestro modelo es el de la España autonómica y estáis cerrando acuerdos de gobierno autonómico, con una fuerza política, la que representa la que representa la ultraderecha, que va contra nuestro modelo autonómico constitucional? ¿Qué credibilidad tiene eso, Ricardo? Te lo voy a explicar. La Constitución española es tan grande que permite la existencia de partidos que quieren reformarla. Correcto. Pero para reformarla siempre dentro de lo que manda la Constitución. Es decir, a mí me parece muy bien que Junts y RC quieran reformar la Constitución española. Al igual que vos. Igual que vos. Pero en el caso que voy a decir, y puedan declarar la independencia de Cataluña. Pero para eso tiene que tomar una decisión las Cortes Generales, un referéndum que votemos los españoles, lo que dice la Constitución. Son partidos que quieren reformar la Constitución porque no están a gusto legítimos con todos, ella, ¿verdad? ¿no? ¿Qué? Legítimos todos, legítimos ¿verdad? todos. Vale. Por cierto, Vox también legítimo. Correcto. Entonces, sin lugar a dudas. El problema es que vosotros queréis saltaros la Constitución para llegar a acuerdos con ese tipo. ¿Dónde está ese salto? Ahí me he perdido yo. No sé si es física cuántica de lo que estás hablando. Que lo vamos un salto cuántico. Decía, la política de pacto en la nueva... Mire, es que no es verdad, mire. Se ha pasado el señor Recio toda la mañana, tarde diciendo que nosotros habíamos pactado con el PNV y con Junts en el año 96, ¿no? Bueno, en el año 96 el acuerdo del Majestic lo pactamos, ¿no? Con Puyol. Entonces, sí, e indultante y a terroristas. Entonces ya en política se pactaba con otros partidos. Eso tampoco, correcto, igual que si... Que Aznar tampoco llevaba el programa que hablaba catalán a la intimidad. Correcto. Y lo hicimos. Correcto, igual que lo haríais ahora si no sobraran 33 diputados. Y se pactó. Lo que no se pactó es una amnistía que no recoge la Constitución.
que no recoge la Constitución. Mire, en el 2015 el Congreso eclosiona y llegan los salvadores de la patria de un sitio y de otro, para terminar con eso que llaman los partidos tradicionales. Entonces, en el 2015 yo viví bueno, pues el bebé, en fin, saltarse las normas parlamentarias, el decoro parlamentario, todo eso lo vivimos. Hoy de eso no queda nada, es un chiste. No existe Ciudadanos, aquel Podemos no tiene nada que ver con este Sumar, ni numéricamente ni electoralmente. Hoy Vox tiene muchos menos diputados que en la anterior legislatura. Es decir, que lo único que han hecho ustedes en la nueva política es embarrar la política española. La política española es mucho peor desde que se incorporaron determinados partidos políticos. Todo eso que criticaban a usted han obligado a radicalizarse al PSOE, que no lo era. Y si es mucho peor, ¿por qué os agarráis a Vox en algunas comunidades autónomas? Porque es también parte del fenómeno, ¿no? Claro, es parte del fenómeno y lo que han votado los ciudadanos. Entonces, pero eso no quiere decir... Eres consciente de lo que acabas de decir, que han venido a enturbiar la política y os estáis aliando en comunidades autónomas. Lo hicisteis aquí para quitar a los socialistas en el 2018. Es que no entiendo nada, Ricardo, de lo que estás diciendo. Ustedes lo hacen con Sumar, Podemos, Compromís, Más Madrid... Correcto. Y no tienen ningún complejo. Yo tampoco tengo ningún complejo en pactar con Vox para aplicar mi programa de gobierno. Ninguno. ¿Qué complejo hay para dar esa cobertura social que ha dado el gobierno de España durante estos últimos tiempos? Social, si los españoles somos más pobres que hace 5 años, con nuestro sueldo nos cuesta mucho más trabajo llegar a fin de mes que hace 5 años. Ricardo, si es que ir a comprar un supermercado es un suplicio, no por el hecho de comprar, sino por el hecho de lo que se paga en la caja. Ana, ustedes salen a la calle, permíteme, por favor, porque esto es importante que la ciudadanía lo conozca. Es decir, bonificación y gratuidad del transporte público. El PP se opone. Revalorizar las pensiones conforme al IPC. El PP se opone. Llenar de nuevo la hucha de las pensiones. No es verdad, el PP no es verdad, se opone. no es verdad. Aumentar el ingreso mínimo vital. No es verdad, el PP se opone. No es 500 euros más para atención primaria, salud mental y bucodental. El PP se opone. Bono de alquiler joven. El PP se opone. Aumentar la inversión en becas. El PP se opone. Por cierto, reforzar el bono social eléctrico. El PP se opone. Las becas. Bonificar 20 céntimos el litro de combustible, el PP se opone. Aplicar la sección ibérica en el precio de la energía, el PP se opone. Reducir la factura de la luz y del gas, el PP se opone. Impuesto a los beneficios de las empresas energéticas y de la banca, el PP se opone. IVA a productos frescos, el PSOE se opone. Hubo productos de higiene femenina, el PSOE se opone. Es decir, claro que yo le puedo sacar todo lo que han votado ustedes en contra de la última legislatura. La talla política se demuestra con hechos, Ricardo. Pero y el PP... Hoy viven peor los españoles. Tienen menos dinero a fin de mes, tienen mucho menos dinero a fin de mes, les cuesta más trabajo comprar una vivienda, alquilarla es imposible, de verdad. Decir que todas sus normas lo que han hecho es ponerle la vida más difícil a los españoles. ¿En serio se puede decir que viven peor los españoles cuando no hace más de 15 años estábamos viviendo una crisis en la que gobernaba el Partido Popular? Zapatero, que el que nos metió en la crisis fue el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que la crisis no la creó el PP, que el PP vino a solucionarla, que fue en el 2008 el señor Rodríguez Zapatero, por favor, por favor. Si el Partido que vinimos Popular, a arreglarla, si que dejaron este país quebrado, solucionarla, lo hizo muy mal. Tanta memoria, que el señor Pedro Sánchez votó en el Congreso. Ana, por favor, a ver si puedo terminar la frase. La modificación de la Constitución española. Si el Partido Popular intentó solucionar esa crisis, se le dio bastante mal, porque si dice que ahora viven los españoles peor que por ejemplo, en aquel momento, creo que le falla algo de la percepción. Sí, ha dicho que los españoles viven ahora mucho peor. Peor que del 15 al 18 vivimos. Ahora mismo peor que vivimos del 15 al 18. Qué cosa tan concreta. Mire, si pretende decir que aquella crisis la fue a solucionar, se le dio bastante mal. Porque en aquellos días había miles de desahucios al día. Claro que sí. Miles de desahucios. Había miles de desahucios al día. Había personas que el problema lo creó el Partido Socialista, su socio de gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero y don Pedro Sánchez. A día de hoy tenemos récord de ocupación. Récord de ocupación. Tenemos el paro con récord en porcentaje bajísimo. Tenemos un salario mínimo interprofesional que ha subido más de un 40%. Tenemos una calidad de vida mucho mejor que hace 4 años.
Y eso es innegable con los datos, es innegable con los datos. Todas estas cosas, todos estos avances sociales, incluido aquellas medidas de protección social, el escudo social que se hizo durante la pandemia, todo eso se ha puesto el Partido Popular, con sus socios de Vox. Todo eso se ha puesto el Partido Popular con sus socios de Vox. Entonces, me habla usted de que pactar con Vox es muy legítimo porque es un partido que han elegido la ciudadanía en las elecciones y, sin embargo, llegar a acuerdos con otros del arco parlamentario es filoetarra, bolivariano, es todo eso. Equivocado. ¿Cómo que no? Se acaba de decir que unos son legítimos y otros no son legítimos porque yo lo digo. Está equivocado. Usted puede llegar a los acuerdos con quien quiera. Lo que no puede es que en esos acuerdos incluir el incumplimiento de las leyes. Yo reitero, Ana, Ricardo, Fran, es que voy a reiterar mis últimas palabras después de escuchar lo que he escuchado, pues lógicamente me siento además en la obligación de reiterar lo que decía al principio. Ahora mismo estamos en una coyuntura, en un momento político que requiere pues grandeza política, y la grandeza política a lo largo de la historia, salvo en aquellos momentos donde no hemos tenido democracia, donde la imposición era lo único que cabía a la hora de poder hablar de política. En democracia lo que cabe es el acuerdo, es la negociación, es el diálogo y sobre todo cuando hay un conflicto al que hacer frente. Por lo tanto, teniendo presente ese valor de la política, ese valor de la democracia, de la política en democracia, del diálogo, del acuerdo, de la negociación, está legitimado lo que está sucediendo en este momento por parte del Partido Socialista para diluir el problema catalán, que, como decía anteriormente, pues los lazos amarillos han desteñido y las señeras han ido desapareciendo de los balcones en Cataluña. En segundo lugar, pues lógicamente desde esa legitimidad de que todos los que componen el Congreso de los Diputados, todos son representantes legítimos del pueblo español, pues cabe la posibilidad de diálogo, de negociación y de acuerdo. Y sobre todo, respetar que este camino viene auspiciado por el jefe del Estado español, Su Majestad el Rey Felipe VI. Por lo tanto, desde el principio hasta el final, la Constitución está presente, y cuando tengamos esa ley de amnistía encima de la mesa, podamos ver ese preámbulo y podamos ver esos artículos, aquí tendréis a un socialista para opinar con rigor y altura de mira. Ricardo, vamos finalizando. Primero, mezclar al rey en esto es ya lo último que me faltaba, pero es más, es que yo asistí el martes a la jura de la princesa de Asturias, en su mayoría de edad, en la Constitución, y faltaba la mitad del gobierno porque no cree en esa figura constitucional que es la princesa heredera. A partir de ahí es que el Partido Socialista está en una contradicción permanente. Lo que conocemos hasta ahora es profundamente peligroso e ilegal, pero es que nos queda por conocer, según ese 4% que falta todavía por aclarar con Junts. Ahora creo que está el señor Cerdán, lleva todo el día negociando en Bruselas. Todavía puede ser peor, todavía puede ser peor. Hoy los españoles saben que hay dos tipos de españoles: los que pueden incumplir la ley, los que para ellos es lo ancho del embudo, que son los independentistas catalanes, y luego el resto de españoles que tenemos que cumplir la ley y tirar para adelante. Yo creo que si tan seguros están de lo que están haciendo, que le consulten a los españoles, que no le tengan miedo. Estoy seguro que con ese discurso de la concordia los españoles van a refrendar seguramente lo que dice el señor Recio. Estoy segurísimo, que no me cabe ninguna duda que va a ser así. Y sobre todo lo peor de todo esto, cuando tantos dirigentes del PSOE en privado nos dicen que esto es una locura, será por algo. ¿Fran? Sí, bueno, me reafirmo en lo dicho hasta ahora. Estamos seguras y seguros que se va a reeditar el gobierno de coalición en unos términos que mejorarán la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos, como se ha venido haciendo hasta ahora, ampliando derechos y conquistando otros derechos nuevos. La ciudadanía española ya habló el 23 de julio, ya lo dijo claramente. Hay una parte mayoritaria que sí avala estos avances, que sí avalan esta mejora de nuestra calidad de vida, que sí avalan esta ampliación de derechos, y en el otro lado están los que no se han enterado aún de que esa es la aritmética democrática y parlamentaria. Existen más, no es suficiente con tener más votos, sino que hay que tener más acuerdos y tener más legitimidad parlamentaria. Yo animaría al Partido Popular a dejar de utilizar la crispación, a
a dejar el odio de lado para intentar conseguir votos y trabajar para que la concordia, el diálogo y la cohesión territorial sea una realidad. Como he dicho antes, creo que hay que dejar de ser una máquina de crear independentistas y ser una máquina de crear acuerdos y ser una máquina de crear bienestar en nuestras vecinas y vecinos. Por ahí, por ese camino es por donde vamos a avanzar y ese camino en el que se está trabajando y en ese que no es fácil, no es algo que se haga de la noche a la mañana. Crea, evidentemente, sus tensiones en muchas personas, pero es un trabajo que tiene unos frutos que se ven en el día a día y que se ven en la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos quedamos sin tiempo. El próximo viernes podremos debatir sobre todo lo que vaya sucediendo en los próximos días, que seguro que se van a ir dando avances en este sentido de la ley de amnistía. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ana. Siempre gracias a vosotros. Y también a todos ustedes que nos acompañan desde casa. Pueden seguir el programa también en el canal de YouTube de Viva Móvil TV. Hasta el viernes que viene. Buenas noches.